Como árbitro, ¿cuál fue en el Mundial Sudáfrica 2010 la jugada para usted, la peor jugada que se produjo en el Mundial? Hubieron varias, ¿no? Hubieron varias. El gol anulado a Estados Unidos, ¿no? Por el árbitro malí. El gol que no convalidó la Rionda, por ejemplo. El gol que convirtió a Argentina a México. Una clara posición adelantada de Tevez. El accionar de este jugador holandés. Y de repente se me olvida alguna otra acción también, pero estas creo que fueron las más claras y las que vamos a seguir comentando por mucho tiempo esto, ¿no? ¿El peor arbitraje? El del Malí. El mejor fue malísimo. Malí fue malísimo. Malísimo. ¿El mejor arbitraje? Me quedo con la del japonés. Me agradó mucho la actuación del japonés y también me quedo con la actuación de el árbitro argentino, ¿no? y también del mexicano. Estamos hablando con Lucho en otro programa de qué valiente o qué valentía debían tener o qué fuerza de carácter, de personalidad los árbitros, porque justamente decíamos que los jugadores son fieras a la hora de que están ahí en la cancha, eso lo describía Lucho. Tú como árbitro, ¿cómo lo ves? Estamos hablando de la diferencia de arbitrar un mundial y la diferencia de arbitrar otros partidos. ¿Qué tanto tienen ustedes que enfrentarse con estas personas y qué es lo que tienen que hacer para calmar a estos jugadores que muchas veces se les ve que están ya a punto de pegarle un puñetazo a alguien, ¿no? Bueno, la preparación psicológica del árbitro es muy, muy importante y la personalidad que tenga el árbitro para poder hacerse respetar y hacer respetar las reglas del juego. No pasa por la valentía, sino por decisiones serias, decisiones justas, sobre todo justas, a fin de que a través de ello se pueda controlar, digamos, el carácter del jugador. El jugador de por sí es renuente a cumplir las disposiciones, como todo ser humano. Creo que no somos afectos a cumplir las leyes, ¿no? Siempre le buscamos la vuelta y tratamos de romper todo lo que está establecido por las leyes. Y el fútbol no es una excepción, el fútbol está reglamentado por unas reglas de juego y el árbitro hace cumplirlas estas. Y el jugador es renuente a cumplir estas disposiciones y por eso se cometen las faltas e incorrecciones. Y esto está tipificado y el árbitro simplemente, llegado el momento, tiene que tomar las acciones tanto técnicas como disciplinarias. ¿Cuál es la diferencia de arbitrar un mundial a arbitrar un partido diferente? Yo no he tenido la suerte de dirigir un mundial, pero sí tengo claro en mi mente, digamos, cómo es un torneo mundial. Un torneo mundial la FIFA es inflexible e implacable en imponer las sanciones disciplinarias. Es más, el jugador tiene que cuidarse de cometer y de ser sancionado disciplinariamente, incluso con la amarilla. Con 2 tarjetas amarillas prácticamente deja de jugar el siguiente partido. Y cuando hay una expulsión, esta expulsión puede ser afectada con 1 fecha o 2 fechas o mayor cantidad de fechas. Se han visto en mundiales anteriores que jugadores que han sido expulsados en este tipo de torneos que han sido suspendidos por 6 fechas, ¿no? Y es una barbaridad. Ya en el mundial se juegan 8 partidos y 6 fechas, es una barbaridad. En cambio, en torneos caseros, en torneos locales, el jugador o las reglas de competición de esos torneos no son tan exigentes como los de la FIFA. Entonces siempre hay alguna flexibilidad y siempre los equipos o los clubes tratan de buscar argucias legales y a través de esa disminuir la culpabilidad del jugador. Y esto simple y llanamente trasluce en que el jugador se va tornando indisciplinado. En nuestro país la indisciplina es terrible, terrible. Todo el mundo habla y critica y dice de los arbitrajes, etcétera, etcétera, y vemos esto linda ya con la violencia. Vemos situaciones muy conflictivas, muy peligrosas, no solamente dentro del campo de juego, sino también en las inmediaciones. Y esto es peligroso. En el torneo FIFA se han visto
mucho más graves situaciones técnicas y disciplinarias. Sin embargo, no ha habido reacciones de esa naturaleza, salvo el partido de Argentina-México, donde hubo, porque se estaba mostrando la acción en la pantalla gigante y los jugadores mexicanos se valieron de esto para poder hacer una protesta. Pero fue una protesta tibia, no tan virulenta como observamos en los torneos locales. Una pregunta como hincha, como aficionado. Nosotros siempre criticamos el árbitro, ¿cómo es posible? Eso es criminal. Este equipo, este país salió eliminado. Los árbitros, cuando termina un partido, y si es que por un error que cometieron queda eliminado un país o queda eliminado un equipo, una selección, ¿tienen cargo de conciencia? ¿Cuánto les dura? ¿Qué pasa dentro de ustedes, en sus zapatos? En la práctica yo, por ejemplo, trataba de no ver los medios, no estar informado y no verme influenciado por ese tipo de cosas, de tal manera que pase tranquilo. Pero de todas maneras siempre llega a través de otras personas o de otros comentarios a tus oídos y cuando ves y verificas, obviamente te sientes mal. Pero esto no es para hacer una tragedia, simplemente esto tiene que pasar rápidamente y voltear la página y dejar eso en la historia, en el pasado, y mirar para adelante, no mirar y quedarse en esa situación. Eso es total y absolutamente no conveniente, es negativo, es totalmente nocivo, de manera que es preferible estar con la mente clara. ¿Sufren de depresión algunos árbitros? Es muy probable que se pueda sufrir, porque la depresión es producto, digamos, de situaciones que uno tiene dentro de las vivencias, ¿no?, diarias, ¿no? Eso te estresan, eso te deprimen de repente y puede ser, eso ya depende de cada una de las personas. ¿Los árbitros muchas veces también tienen otra carrera, otra profesión, o son más que nada son árbitros de profesión? Antes la obligación era de que tú tenías que tener otra profesión y llevar el arbitraje solamente como un hobby, pero en la actualidad ya FIFA mismo exige la profesionalización del árbitro, de tal manera de que prioritariamente el arbitraje es la primera profesión y el ser médico, por ejemplo, o abogado o ingeniero o cualquier otra profesión viene secundaria. O sea, el árbitro tiene que estar ahora dedicado completamente al arbitraje y las otras tiene que dejarla un poquito de lado. ¿Existe alguna tendencia? ¿Hay más árbitros que son doctores, por ejemplo? No, hay de todo, no hay una tendencia. No me he puesto a analizar, ¿no?, las situaciones de cada uno de los árbitros, pero es heterogéneo esto, ¿no?, de las profesiones en el arbitraje. ¿Los persiguen los medios a los árbitros? Porque cuando termina un mundial, todos o un campeonato de magnitud, siempre se persigue a los jugadores, a los directores técnicos. ¿Los persiguen los medios también para satanizarlos a los árbitros o no? Sí, sin lugar a dudas, pero está reglamentado que el árbitro no debe hacer comentarios del partido que dirigió o de un partido de un colega. Eso está totalmente prohibido. Pero vemos, en el caso del Perú, vemos árbitros que salen a los medios. Eso creo que es una forma de figurar, ¿no? Y eso es malo. Y nadie le está poniendo coto a ese tipo de situaciones.